Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso, Luego Estorbo. Retomamos este espacio de opinión, que no de noticias, ahora a través de otros canales. En este caso a través fundamentalmente de YouTube, aunque intentaremos canalizarlo en las diferentes plataformas sociales, en iBook, en Spotify, en Facebook, en Twitter, de tal manera que podáis escucharlo y oírlo a la hora que estiméis oportuno y donde estiméis oportuno. Como os decía, este espacio Pienso, Luego Estorbo lo he utilizado durante mucho tiempo en diversos formatos. Se utilizó en una página web que yo tenía, se utilizó en el Viva Jaén durante mucho tiempo en columnas de opinión, se ha utilizado durante casi un año en el espacio, la emisora Es Radio, que por motivos ajenos a nuestra voluntad hemos tenido que cesar en nuestras emisiones, y ahora vamos a seguir, porque así lo ha pedido mucha gente, a través de este espacio, a través de YouTube. Insisto, pero con la misma idea, expresar la opinión, que no será ni mejor ni peor que la que podéis tener vosotros, pero yo la digo en voz alta. Ya está, esa es la única finalidad de este espacio, decir las cosas que uno piensa. Y normalmente a lo largo de la vida, tanto política como profesional, a lo largo de mi vida, que ya es amplia, siempre he tenido el convencimiento de que si se piensa, se estorba. Porque normalmente al poder establecido le gusta muy poco que la gente piense. Que la gente piense, que la gente opine, que la gente dé su opinión, porque estamos en una sociedad muy adormecida, especialmente en la ciudad de Jaén, tremendamente adormecida, y que los medios de comunicación, por suerte o por desgracia, dependen del poder institucionalizado, dependen de la publicidad de ese poder institucionalizado para poder mantenerse, y por tanto es muy complicado. Yo lo entiendo y hasta lo justifico. Es muy complicado el poder tener libertad de opinión, el poder tener libertad de pensamiento, cuando para llegar a final de mes, como se suele decir, se necesita el apoyo institucional. Ya estáis viendo cómo no solo el ayuntamiento, sino la Diputación tiene permanentemente regados de subvenciones a todos los medios de comunicación provinciales, y que os voy a contar a nivel nacional. Miles y miles de millones de euros se están yendo en campaña y en promocionar a todos aquellos medios que al gobierno establecido le interesa. Pero bueno, en ese espíritu, y ya sabéis cómo además esto se va a distribuir fundamentalmente a YouTube, pues ya sabéis, darle al me gusta, darle al suscribirse, y cuanto más escuchantes tengamos, pues más fácil será hacer llegar a todos esta opinión. Llevo tiempo sin hablar de algo que nos tiene a todos sobrecogidos, que no es ni más ni menos que la famosa ley esta del sí es solo sí, o la ley que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno. Porque por mucho que anden a la gresca e intenten desviar la atención, que sí, que es cierto que está elaborado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, de esta comunista de Podemos, pero que al final la ley ha salido del Consejo de Ministros, y eso no lo podemos olvidar. Y tampoco podemos olvidar que el presidente del gobierno no es ni más ni menos que don Pedro Sánchez, el socialista don Pedro Sánchez. Pues bien, como ustedes saben, ya son más de 400 los violadores, pederastas, y además no solo de mujeres, porque hay una cosa que no nos dicen, y es los niños. Sí, los niños. Se habla mucho de la mujer, que indudablemente tiene su importancia y su trascendencia, pero no podemos olvidar tampoco a los niños, porque ya más de 400 depredadores sexuales han visto rebajadas sus condenas penales, y hasta unos 32 o 35 al día de hoy ya han sido incluso excarcelados. Este es el balance a la hora de redactar este Pienso, Luego Estorbo del día 7 de febrero del 2023. Y os decía que ahora andan de nuevo a la gresca para reformar la Ley Orgánica 10/22 de Garantía Integral de Libertad Sexual, la conocida como Ley Solo Sí es Sí. Y el balance de estos 4 meses, pues es escandaloso, es indigno, es una chapuza jurídica de gran alcance. Y tanto más si echamos la vista atrás y recordamos que esa ley era la ley estrella del Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero. Sí, posiblemente la que llegó ahí, no por sus méritos, sino por otros méritos que todos conocéis. Además, se nos vendió que era una ley absolutamente feminista,
para proteger a las mujeres víctimas de las agresiones sexuales, que nos dijo que esa ley sería imitada incluso en otros países de nuestro entorno y del mundo mundial. Ya saben ustedes que si no llega a ser por esta panda o esta cuchipanda de chicas comunistas que han llegado, o de pijo comunistas, más bien de progre comunistas, que ha llegado al Ministerio de Igualdad, pues nada, las mujeres no hubieran sobrevivido, nuestras madres, nuestras abuelas, ni nadie en este mundo ha trabajado por la igualdad del hombre y la mujer hasta que a ellas no han llegado. Lo demás antes todo era farfolla. Pues bien, todo era una mentira. Y lo más grave es que el gobierno estaba advertido de las consecuencias de esta ley, en forma de rebajas de pena y de excarcelaciones. El Consejo General del Poder Judicial, como todos sabéis, advirtió en su día que la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del derecho penal, derivado del famoso artículo 9.3 de la Constitución Española, del artículo 2.2 del Código Penal, que ya sabéis todos, porque estamos hartos de escucharlo, que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. Es decir, que es el artículo 2 del Código Penal, por donde empieza un alumno de primero de Derecho a estudiar el Código Penal, que no es el 344 ni el 280, que es el número 2. Que esto es una cosa muy elemental, que el Código Penal español, todas las normas tienen efectos retroactivos siempre y cuando beneficien al reo. Por tanto, eso es ni más ni menos que lo que están haciendo cientos de jueces y juezas. Por cierto, mucho más numeroso el sector femenino dentro de la carrera judicial. Pues bien, todos esos jueces y juezas son machistas. Todos los abogados que están y estamos solicitando para los clientes la reducción de las penas en amparo de esa ley, que es nuestra obligación ética y moral, solicitar lo mejor para el cliente, pues se están beneficiando de ello. Como decía el Consejo General del Poder Judicial, le advirtió, pero también en sede parlamentaria, me acuerdo perfectamente que una diputada del Partido Popular, creo que se llamaba Marta, avisó que una vez más tenemos que recordar que en la práctica lo que va a suponer una rebaja de las penas de los delitos más graves. Algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes redactaron la norma, pero que al final ha sido una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de actitud. Me hacía mucha gracia el otro día el ministro de la Presidencia, que para mí es el más terrorífico de todos los ministros del gobierno del doctor Sánchez. Además, nos miraba en la tele con una cara de cordero degollado. Ahora vamos a consultar con catedráticos, magistrados expertos en derecho penal, juristas expertos en derecho penal. Hombre, señor Bolaños, ¿y eso por qué no lo hace antes de aprobar una ley? ¿Por qué usasteis la tramitación parlamentaria que usasteis para obviar el informe del Consejo General del Poder Judicial, que para eso está, obviando el Consejo de Estado, que para eso está, obviando las aportaciones que hacen los grupos parlamentarios? Fue una ley metida a calzador. Bueno, pues todo dio igual. En un caso de auténtica imprudencia temeraria, el gobierno desdeñó, como os decía, olímpicamente todas las advertencias que estaban produciendo antes de entrar en vigor, y las consecuencias las estamos viendo el día de hoy. El contador va por casi 400, pero se prevé que pueden ser miles, porque por mucha reforma que haya, esa ley ya está en vigor, y por tanto todos los que se puedan acoger a esa ley se podrán acoger. Hemos soportado durante mucho tiempo el empeño y la cabezonería de la Irene Montero de hacer prevalecer su ley por encima de todo, su negativa hasta el infinito de cambiarle lo más mínimo, su capricho de poder. Hemos soportado el amargo sentido del humor, entre comillas, de la secretaria de Estado de Igualdad, esa que le dicen de apodo Pan, bromeando sobre esta ley perversa. Todos tenéis la retina, las imágenes de esta secretaria de Estado que gana 120.000 pavos riéndose de las excarcelaciones. Hemos soportado las declaraciones extravagantes de Victoria Rosell, para más Inri, magistrada, jueza, que hoy en día, nombrada por Pedro Sánchez, no es ni más ni menos que la delegada del gobierno de Pedro Sánchez en la violencia de género. Bueno, pues esta jueza ha estado empeñada en asegurarnos que esa ley sería imitada
por tierra, mar y aire por otros países de la Unión Europea. Hemos soportado la idea de Unidas Podemos de que las excarcelaciones de los violadores obedecían a un empeño de esa derecha judicial empeñada en desacreditar a la señora Montero. Esa ultraderecha, todos los jueces y juezas, insisto, la mayoría actualmente en España, juezas, que no saben aplicar la ley, que no tienen ni la más remota idea. Posiblemente ella, que tiene una jornada de trabajo de cajera en un supermercado, sepa mucho más que todos esos magistrados que a lo largo de todo el país, no en Madrid, no en Jaén, no en Granada, en toda España están aplicando esa ley, pues como la tiene que aplicar. Los depredadores sexuales, como os decía, los violadores, los depredadores, los abusos de mujeres y de niños, que no podemos olvidar todos los pederastas. Pues todos estos depredadores sexuales seguirán beneficiándose, como os decía, de las rebajas de la pena y de las excarcelaciones que dicten todos los tribunales obligados por esa ley, porque es que los jueces y los magistrados no tienen otra misión que cumplir con la ley, y así debe de ser en un Estado de Derecho. Ahora, como os decía antes, el señor Bolaños anuncia que están negociando, increíble, el gobierno negociando con el gobierno, el propio gobierno negociando entre ellos, algo insólito en este país. Se nos dice también, el sector socialista, que la llave de la ley es el consentimiento de las mujeres, como si alguna vez no hubiera sido de otra forma. Siempre ha sido el consentimiento de las mujeres la clave para sentenciar en nuestros tribunales si había o no agresión sexual. Por tanto, el consentimiento ya se encuentra en el corazón de la reforma que ahora se pretende volver a reformar, por ese catastrófico resultado que vulnera la confianza de todos nosotros en las normas esenciales que castigan las agresiones sexuales. Pase lo que pase, lo cierto es que el gobierno debe una disculpa pública al pueblo español por la pésima manera legislativa de hacer las cosas y por su abuso en la esperanza en la protección del Estado, que ha de perseguir, castigar e impedir todos estos delitos de agresiones sexuales tan sensibles para toda la población, especialmente para las mujeres. Pero no quiero terminar sin decir que ahora se van a limitar en esa reforma de la reforma en subir las penas. No se trata de eso, si el problema es que han bajado el mínimo. Es decir, que si antes al equiparar la agresión con el abuso, el mínimo estaba en 8 años, los jueces en un momento determinado aplicaron, por el motivo que sea, por el atenuante, por lo que sea, aplicaron el mínimo de esa horquilla. Un delito, como ustedes saben, se castiga entre 8 años y 12 años. Bien, pues el tribunal, el juez, decide que sean 8 años. Como han bajado las penas mínimas, pues ahí es donde está el problema. No en las máximas, sino en las mínimas. Que ahora al bajarlo, al ponerlo en 8 años, pues si es más beneficioso, y ahora en 8 años ahora lo ponen en 6, si es más beneficioso para el reo, pues se le aplica el mínimo que antes le habían aplicado. Así que en eso estamos y vamos a ver en qué queda de nuevo esta chapuza de la chapuza. El fin de semana pasado el Partido Popular tuvo en Valencia una intermunicipal, bueno, una especie de pistoletazo de salida para las elecciones municipales que como todos ustedes saben es el 28 de mayo, junto con autonómicas. No es el caso de Andalucía, pero sí otras muchas regiones también tienen elecciones autonómicas, más los 8.000 y pico de municipios que tenemos en España. Y me voy a quedar con dos cosas, de dos personas que ya no tienen ámbito político, que es el expresidente Aznar y el presidente Rajoy. Y me voy a quedar con dos cosas. Fijaros. La primera de ellas fue lo que dijo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy vino a decir en una de sus intervención, que cuando el gobierno parece oposición, el cambio es imparable. Si se están dando cuenta ustedes, últimamente, el gobierno socialista y de Podemos, más Bildu y toda la Reala, solo se dedican a hacer oposición a la oposición. Es decir, están cada mañana pendientes de lo que dice el señor Rajoy para durante el día
en vez de hacer gobierno, en vez de hacer gestión de gobierno, en vez de estar solucionando los problemas que tenemos miles de españoles, se dedican a criticar lo que dice Rajoy. Por eso fijaros la intervención socarrona, como siempre, de Mariano Rajoy. Cuando un gobierno parece la oposición, el cambio es imparable. Y fijaros, Aznar, mucho más en su forma de ser, mucho más fuerte, con un carácter mucho más fuerte, por no decirlo de otra manera, dijo, o al menos de su intervención yo saqué ese titular muy simple, y es que a las elecciones no va el PSOE, sino un frente de extrema izquierda y antiguos terroristas. Y eso es una cosa que los españoles no debemos de olvidar nunca, porque hace muy poco, y a pesar de que ahora, en todos esos carteles publicitarios que ha puesto el alcalde de Jaén en toda la ciudad, no quiera saber nada con el PSOE, se ha puesto Julio Millán, ha puesto ahí un dibujillo, ha puesto unas cosas, ya tendremos tiempo de comentar el dibujillo. Bueno, pues ahora huyen de la marca PSOE. Alguien que ha estado viviendo, alguien que ha estado comiendo, que no podemos olvidar que este alcalde ya fue concejal en su día, ya fue diputado andaluz en su día, ya fue director del Instituto de la Juventud en su día, es decir, que siempre ha estado vinculado al PSOE. Pero ahora no interesa que esa marca, no interesa que esa cruz de Bildu, los independentistas. Y quiero empezar este nuevo espacio de Pienso Luego Estorbo en este canal de YouTube, aprovechando esas declaraciones de Aznar, para que escuchéis esto, porque creo que es lo más importante. Hay que entender una cosa, es la aritmética parlamentaria, es decir, el señor Otegi. El PNV, solo los votos del PNV no hacen mayoría parlamentaria, es una cuestión de geometría variable que le llaman, ¿no? Que es, o de aritmética variable, ¿no? Que es el gobierno se ha sostenido durante 3 años en eso que nosotros denominamos bloque de izquierda plurinacional fundamentalmente. Esquerra, nosotros, Podemos y el PSOE. Y con el concurso del PNV, a veces del BNG. Entonces, es que ha cambiado la situación. O sea, nosotros y nosotras siempre ponemos encima de la mesa esta paradoja. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno PSOE Podemos en el Estado. Y eso es lo que nos ofrece la posibilidad de negociar cosas. ¿Y qué hacemos? Negociarlas a favor de la gente que consideramos más vulnerable. Las pensiones de viudedad. Está claro. Algo que todos sabemos, algo que todos vemos día a día. Como un gobierno socialista se ha entregado por completo a estas pretensiones. Y además, Pedro Sánchez ha renunciado a cualquier otra opción. Ha negado el apoyo permanentemente de Ciudadanos, ha negado el apoyo de Vox, naturalmente, ha negado el apoyo del Partido Popular y se ha echado en brazos de esta gente, ya no solo en esta legislatura, sino ya preparando el procés, los indultos, la malversación, preparando por si acaso diera la campanada y tuviera que gobernar de nuevo a partir de noviembre de este año. Se ha echado en manos de toda esta gente y esto ni lo voy a olvidar, ni lo vamos a olvidar muchos españoles, por mucho que ahora muchos alcaldes, incluidos de Jaén, quieran esconderse o que las siglas del PSOE no aparezcan por ningún lado. Esto, naturalmente, hay que repetirlo hasta la saciedad. Y bueno, para ir concluyendo este primer programa de hoy, día 7 de febrero del 2023, una noticia que a mí me ha sorprendido un poco, y es que, como saben ustedes, hasta hace poco no sabíamos quién iba a ser el candidato o la candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares. Al final se ha producido algo, para mí, no por la candidata, que prácticamente se sabía, sino por la conformación, y es que Auxiliadora del Olmo, una concejala con mucho carisma en la ciudad, muy querida en la ciudad, va a ser la candidata. Actualmente es diputada andaluz, tiene además su acta de concejal y va a ser la candidata. Me parece una magnífica elección. Lo que sí me ha sorprendido es que el anterior alcalde, don Raúl Caro, gerente de la Cámara de Comercio de Linares, que ha sido alcalde hasta hace 6 o 7 meses, que una moción
de censura un poco extraña, no por la legalidad, que legal es, sino por la conformación. Una moción de censura que fue conformada entre PSOE, Podemos y un grupo independiente de 4 concejales, un grupo independiente de Linares de 4 concejales que al principio apoyaron precisamente el gobierno de Raúl Caro. Hubo ahí una especie de vendetta y entre ellos, una cosa muy personal entre ellos, y al final el socialista consiguió la moción de censura y actualmente es el alcalde. Bueno, pues Raúl Caro va a ir de número 2 por la lista del PP en el ayuntamiento de Linares. Insisto, me ha sorprendido un poco porque no es usual que uno que ha sido alcalde vaya de número 2 apoyando una legislatura en la que además no es militante, al menos que yo sepa hasta el día de hoy. Él era de Ciudadanos, pero bueno, ya saben ustedes que Ciudadanos está prácticamente en fase de extinción y que son numerosísimos afiliados de Ciudadanos los que se están pasando al Partido Popular, y muchísimos son ya altos cargos de gobierno, ya no solo en Madrid, sino en Sevilla, son altos cargos del gobierno del Partido Popular. Por tanto, insisto, a mí me extraña un poco, pero ahí lo dejo. No tengo todavía una opinión clara ni una información clara de por qué se ha producido esto, pero el hecho de que el anterior alcalde de Ciudadanos quiera ir de número 2 por la candidatura del PP, porque se está barajando mucho tiempo, naturalmente, que fue el número 1, naturalmente. Ha sido alcalde hasta hace 6 meses, por lo que todo el mundo pensaba, y había mucha gente en Linares que pensaba que Raúl Caro iba a repetir como cabeza de lista por el Partido Popular. Pues no, va de número 2 por el Partido Popular, encabezado por Auxiliadora del Olmo, conocida por todos por Auxi. Así que yo espero, porque así pasó el 19 de junio, que el Linares se dé un vuelco y se vuelva en una ciudad eminentemente socialista, o al menos siempre se ha votado al Partido Socialista, creo, menos el año 95, en el que resultó elegido don Juan Lillo, y esta última legislatura que había una coalición de Ciudadanos con el Partido Popular y con esos 4 de Cilu que luego le dieron la vuelta. Bueno, pues como ya podéis pensar, hay muchos temas en los que opinar, hay muchos temas en los que decir cosas, y vamos a ir poco a poco en estos programas nuevos de Pienso Luego Estorbo, que vamos a distribuir, como decía, fundamentalmente a través de la plataforma YouTube, que prácticamente todo el mundo tiene acceso a la misma. Así que os doy las gracias, como siempre, por vuestra escucha, y como os decía al principio, Pienso Luego Estorbo sigue en su misma línea: pensar, opinar, decir cosas, unas acertadas, otras menos acertadas, pero son mis formas de pensar. Algunos de vosotros coincidiréis con ella y otros no. Y además, seguro que cada uno de vosotros tenéis vuestra opinión al respecto. Así que terminamos el Pienso Luego Estorbo de hoy, 7 de febrero del 2023, y vamos a ir poco a poco en ese canal de YouTube y en otros canales de difusión en redes sociales, haciendo estos programas a instancia de mucha gente, escuchante anteriormente de radio, que me han solicitado que por favor continuemos con este programa. Reitero, para dar mi opinión, que no es ni mejor ni peor que la que podéis tener todos vosotros. Un saludo, y yo, como siempre digo, que Dios os bendiga.